Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quería hablar de un tema del que llevaba queriendo hablar mucho tiempo a raíz de ver un capítulo de la serie Merlí. Bueno, en realidad no fue a raíz de ver ese capítulo, fue que quería hablar sobre ocultar las capacidades y me acordé de una cosa que pasaba en un capítulo de la serie Merlí, de la nueva temporada. Bueno, la nueva temporada que es de hace un año, pero bueno, en la serie Merlí. Y es que me parece que ayuda a explicar muy bien por qué las personas con altas capacidades se ocultan o por qué una persona así en general prefiere, digamos, adaptarse socialmente que mostrar su verdadero ser. Conclusión, ninguna, porque todavía no he terminado el vídeo que digo de conclusión. Bueno, entonces te digo, te voy a hablar de por qué las personas ocultan sus capacidades a través de esta escena de la serie Merlí. Después te voy a contar por qué las personas con altas capacidades, por qué un niño o una niña, un alumno, una alumna con altas capacidades se oculta en el aula, y te voy a contar una anécdota que a mí me sucedió en el colegio. Muy de las más importantes, de las que me hicieron hacer clic, de ¡ay, madre mía, Sandra, eras una alumna con altas capacidades! Estoy fatal. Y después, pues, una conclusión de todo esto. Pero me apetecía muchísimo hacer este vídeo porque cuando yo descubrí mis altas capacidades fue haciendo una búsqueda en Google en la que puse alumnos que se ocultan o alumnos que ocultan sus capacidades o algo así, o alumnos que ocultan sus habilidades, y me salió un documento de orientación educativa del País Vasco para alumnos con alta capacidad y empecé a leer el término de alumnos o alumnas underground. Digo alumnas porque en su mayoría son niñas, pero también hay niños que tienen, digamos, este perfil de esos alumnos que se ocultan, que intentan pasar desapercibidos, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, ¡ah! ¿Cómo? Eso fue como lo que a mí más me hizo sentir identificada, el tema de ocultar las capacidades. Así que aquí por fin está el vídeo que llevo tanto tiempo esperando a grabar. Yo no estoy bien, yo tengo problemas. ¿Por qué ocultas tus capacidades? ¿Estás loco? ¿Estás perjudicado, perjudicada? ¿Tienes algún tipo de problema? Pues el problema que tienes principalmente es que eres un ser humano. Te guste o no, es así. Y es que en este capítulo, en esta escena de la serie Merlí, se habla de la presión ambiental, de que Nietzsche diferencia entre dos tipos de personas: aquellas que se adaptan a lo que dice la mayoría, que serían personas débiles, y aquellas que se atreven, digamos, a tener un punto de vista diferente al del resto, que son personas fuertes. Lo de débil y fuerte lo dirá Nietzsche, pero quiero decir, Nietzsche, si me estás escuchando, no estoy de acuerdo contigo. Para nada. Aunque esto lo iba a decir en conclusiones, lo voy a decir ya para empezar. No te sientas mal, no eres una persona débil por adaptarte al entorno, simplemente eres un ser humano. Y ya está, y no pasa nada. Pero luego en conclusiones hablamos de esto, voy a contarte lo que viene siendo la escena, porque es que ya han pasado 4 minutos y yo sigo aquí, tucu. Es que no me soporto. Te dejo en la descripción la escena para que la veas, pero te la voy a explicar. Están en clase de filosofía. Entonces, la profesora les dice, si llega algún alumno tarde a clase, vamos a decir que esta carpeta, una carpeta que les está enseñando, vais a decir todos que es roja, pero la carpeta es verde, ¿vale? Entonces dice, esta carpeta que es verde, si entra un alumno y yo os pregunto ¿de qué color es la carpeta?, me vais a decir, es roja, con total seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Que entra un alumno y llega tarde. Entonces la profesora da una explicación de, yo que sé, movida filosófica, no lo de Nietzsche, explica otra cosa. Y entonces empieza a preguntarle a algunos alumnos, porque como hablando de cosas que son evidentes, ¿no? Porque, por ejemplo, es evidente de qué color es esta carpeta, y le dice a uno, tú, ¿de qué color es la carpeta? Y dice roja. Entonces el que no sabe nada se gira en plan de, este está tonto, si es verde. Entonces se lo pregunta a otro y dice roja, y ya el otro se queda en plan de, ¿cómo? Se lo pregunta a un tercero y dice roja, y ya este todo rayado en plan de, está todo el mundo diciendo que es roja, pero la carpeta es verde. Y entonces le pregunta a él y le dije, tú, ¿de qué color es esta carpeta? Y dice, roja. Claro, todo el mundo jajaja, y el otro todo rayado en plan de, ¿qué pasa? Y entonces es cuando la profesora explica lo de Nietzsche que te he dicho antes. Lo de que diferencia entre las personas que se dejan llevar por la presión ambiental, que son personas débiles. El Nietzsche, ojo, cuidado, como le pille yo a Nietzsche se entera.
y luego las personas que no se dejan llevar por la presión ambiental, que son personas fuertes, ¿no? Entonces este chaval se deja llevar por la presión ambiental y dice roja, porque es como, todo el mundo está diciendo que es roja, yo sé que es verde, pero, pues bueno, voy a decir que es roja, ¿no? Entonces, me encantó esta escena porque me parece que explica súper bien por qué una persona que tiene sus propias convicciones, que es racional y es inteligente, cómo muchas veces nos dejamos llevar por la presión ambiental. Y esto, si nos sucede desde niños, pues al final llega un momento en el que lo acabas repitiendo y esto pues se puede traducir, por ejemplo, en estar en una conversación con unos amigos que todos tengan una opinión, tú tengas una distinta y tienes dos opciones. O dar tu opinión abiertamente y quedar como la loca de turno, o callarte y decir, cuando te dicen, ¿estás de acuerdo? Tú, sí. Yo he hecho eso muchas veces, la mayoría de las veces. Ya poco a poco empiezo a dar mi opinión, que es algo que siempre me ha costado mucho. Y esto traducido a los alumnos con altas capacidades, ¿por qué los alumnos con altas capacidades se ocultan? Pues precisamente por esta presión ambiental. Y es que hace poco me preguntaba mi madre esto de, ¿pero tú siempre te has sentido tonta? Y yo, no es que me sienta tonta como tal, es que claro, si tú estás viendo que todo el mundo tiene una opinión o todo el mundo dice una cosa y tú estás pensando otra, dirás, a mí algo raro me tiene que pasar. Entonces, lo más normal, si eres inteligente, es que pretendas adaptarte al grupo y que quieras seguir esa presión social, sobre todo si eres un niño o una niña, que lo que intentas es sobrevivir. Lo ideal es que estas cosas se enseñen en el colegio, ¿no? Un poco a discernir entre ocultarte y decir que sí a todo y poder dar tu opinión abiertamente. Y luego, además de esta presión ambiental o presión de grupo por ser como los demás, por hablar como los demás, por comportarte como los demás o como socialmente está aceptado, luego está el tema de los referentes. Los profesores y los padres son referentes para los niños. Entonces, si un niño o niña es inteligente, sabe que tiene que agradar a sus referentes, igual que sabe que tiene que agradar al grupo. Y un pequeño acto insignificante, pero que puede influir muchísimo a la hora de que un alumno muestre su capacidad, es de la opinión de sus referentes. Y por poner un ejemplo, yo veo que aquí hay dos cosas que pueden pasar, ¿vale? Y es, la primera, que en algún momento tú hayas hecho algo que a ti te ha gustado mucho y hayas ido a ese referente a enseñarle, mira lo que he hecho tal, y hayas recibido una crítica o una negativa del tipo, esto no se hace así. Un mensaje que resulta para el alumno contradictorio porque es como, jo, yo lo he hecho desde la motivación, desde el esfuerzo y tú me estás diciendo que lo que he hecho está mal. Pues lo que vas a hacer es ocultar y no hacer nada. Y luego está la segunda cosa, que es lo que yo creo que me pasaba a mí, porque no tengo un recuerdo exacto de que a mí me haya pasado eso en concreto, pero otra cosa que suele pasar, que tiene mucho que ver con la presión ambiental, es que veas que eso le pasa a algún compañero. Por ejemplo, estar en clase, que alguien levante la mano, que lo que diga esté mal y el profesor diga, esa no es así, bla, bla, bla. Entonces tú dices, ostras, pues como levante la mano y lo que diga esté mal, me la voy a llevar igual que se la ha llevado ese, pues me callo. Es que, de verdad, y por poner un ejemplo de lo primero, imagínate que tienes 6 años, has escrito un cuento de tu puño y letra, de tu imaginación, un cuento que te hace muchísima ilusión enseñarle a tu profesor y resulta que en vez de darte la enhorabuena por haber escrito, te dice, es que esto va con B y no con V, es que no has puesto puntos, es que tal, y te dice todas las cosas malas que has hecho en lugar de darte la enhorabuena por la creación que has realizado. ¿Qué es más probable que haga ese alumno? Que no vuelva a repetir eso. En realidad pueden pasar dos cosas. Uno, o que directamente digas, vale, pues no vuelvo a crear ninguna historia más en mi vida y no vuelvo a escribir nada. O la segunda, que lo hagas pero no lo enseñes. En cualquier caso, te vienes abajo. Eso es así. Y este tipo de cosas van mermando tu autoestima cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta el infinito y más allá. Y estas dos formas de actuar se pueden traducir como alumnos en lo siguiente. El que decide no hacerlo nunca más probablemente acabe siendo fracaso escolar y el que decide hacerlo pero no enseñarlo acaba teniendo un rendimiento medio, como me pasó a mí, pasa totalmente desapercibido o desapercibida, cuando en realidad podría rendir muchísimo más alto. Y probablemente puedas estar pensando, esto le puede pasar a cualquier niño, no es exclusivo de la alta capacidad que esto pase. Efectivamente tienes razón. Pero ¿cuál es el matiz en la alta capacidad? Que la diferencia entre lo que el niño hace o no hace
y lo que podría llegar a hacer es tan abismal, tan brutal, que el problema de identidad que se genera es súper grande. Y luego eso es muy difícil de trabajar, y si seguimos y seguimos, pues nos encontramos con personas adultas que se sienten un auténtico fracaso, que podrían hacer mucho más de lo que hacen, pero no se sienten capaces de hacerlo, o bien lo hacen, pero no lo enseñan, que soy yo, ese es mi team. ¿Por qué? Pues porque todo esto influye en la autoestima y, obviamente, en la seguridad o en la inseguridad a la hora de mostrar tus capacidades. Y ahora os voy a contar la famosísima anécdota de la flauta, o como me gusta llamarlo, el incidente de la flauta. Pues bueno, resulta que cuando la asignatura de música llegó a mi vida, a mí me fascinó, me encantó, me maravilló. Y yo en casa estaba todo el día con el cuaderno de música, haciendo los ejercicios, no sé qué, tocando la flauta que tendría a los vecinos hasta las narices, mis padres hasta las narices de escuchar todas las canciones los mismos días. Estaba todo el día tocando la flauta, o sea, era un nivel de obsesión extremo. Pero bueno, resulta que yo luego llegaba a clase, la profesora me pedía el cuaderno y decía, se me ha olvidado. Me pedía tocar la flauta y decía, es que no me la sé. Vale. ¿Qué pasa? Que al finalizar el primer trimestre, la profesora de música habló con mi tutora y le dijo, me está pasando esto con esta alumna, habla con sus padres. ¿Qué sucede? Pues que mi tutora era una señora muy mayor que tenía esta típica actitud de abuela de pórtate bien y no le digo nada a tus padres. Entonces yo le decía, vale, vale, entonces ella no le dijo nada a mis padres. Y mis padres se sorprendieron porque la nota en enseñanza artística, no sé cómo se llamaba esa asignatura, porque música no se llamaba no sé qué artístico. Bueno, era muy baja y mis padres se sorprendieron en plan de, esto es raro, ¿no? Pero no le dieron más importancia, porque claro, la tutora no les había dicho nada. Creo que les dijo algo así como que en un examen se me había olvidado la flauta o algo así, pero que ya lo había hablado conmigo y que no pasaba nada. Era mentira, o sea, eso no era verdad, que de hecho mi madre pensó que es raro porque siempre lleva la flauta encima, pero bueno, casualidades de la vida. El caso es que yo el segundo trimestre seguí en las mismas. No tocaba la flauta en clase ni le enseñaba a la profesora el cuaderno. Y claro, la profesora estaba como enfadada porque ella, típica profesora de música, que se siente muy frustrada porque los padres no le dan importancia a su asignatura. Cosa lógica. Pero es verdad que a la hora de dar clase daba miedito. O sea, a mí me daba miedo y no soy la única a la que le daba miedo, porque su actitud era de muy a la defensiva, ¿no? Entonces es un poco lo que he comentado antes. Si yo veo que un alumno toca la flauta y que le dice que mal lo has hecho, pues yo digo, ostras, no la voy a tocar porque qué vergüenza. O sea, yo tenía como una especie de pánico escénico. Entonces, claro, imagínate decir, toco la flauta y me dice algo, yo me muero aquí delante de la clase. Si me dice que lo he hecho mal o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, tú ves según qué tipo de actitudes los profesores, excesivamente autoritaria, y a una persona que le cuesta mostrarse va a tender a esconderse, aunque sepa hacer las cosas, ¿no? Total, que llega el fin del segundo trimestre y mis padres reciben una nota en la agenda de Sandra no trae el cuaderno, Sandra no toca la flauta, la voy a suspender. Claro, mis padres en plan de, ¿cómo? ¿What? Otra vez de nuevo, esa no es mi hija, o sea, ¿qué es esto? Entonces solicitaron una tutoría con ella. En la tutoría mi madre le decía, te juro que mi hija está todo el día tocando la flauta, y le dijo, toca esta canción, esta canción, esta canción. El cuaderno lo tiene impoluto, de hecho, le tuve yo que explicar a mi madre qué eran las notas musicales, en qué consistía una partitura, porque mi madre lo veía y decía, porque además era muy gracioso, ¿no? Porque primero, bueno, es verdad que yo, desde que mi profesor de primero, segundo de primaria me dijo que los deberes se corregían en casa, yo no dejaba que mis padres mirasen los cuadernos. Era como, no, los deberes no se corrigen en casa, los padres no miran el cuaderno, y a mí no me tenían que mirar nada, nunca. Pero aún así, pues de esto que de vez en cuando tus padres te lo miran, y mi madre me decía, yo es que no entiendo nada de lo que pone aquí, no tengo ni idea de lo que es esto. Entonces yo me reía mucho con ella y le decía, pues esto es una corchea, esto es una semicorchea, esto es una tal, no sé qué, ¿no? Y yo se lo explicaba, ¿no? Y mi madre le decía eso a la profesora y decía, es que no me lo puedo creer, o sea, es que no puede ser, ¿no? Inclusive le dijo que había compuesto una melodía japonesa, y ahí ya fue cuando la profesora se quedó en plan de, a ver, ¿ha compuesto la melodía japonesa en serio? Si nadie lo ha hecho, casi nadie. Y mi madre, que sí, te lo prometo. Entonces, claro, la profesora estaba atónita porque era como, es que lo que tú me estás contando no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo. Pero
dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad, ya por curiosidad, quiero verla tocar y que me enseñe el cuaderno. Y la profesora le dijo, mañana a primera hora, para que no me diese tiempo a hacer el cuaderno en un día, mañana a primera hora que venga con el cuaderno y que venga a tocar la flauta, ya simplemente para verla. Pero le dijo, la voy a tener que suspender porque muy bien lo tiene que hacer para que yo la apruebe después de haber estado todo el curso sin hacer nada. Total, que le entregué el cuaderno, que efectivamente estaba impoluto, toqué la flauta y se quedó flipando. Pero bueno, yo tengo un recuerdo tocando la canción de los pollitos en clase y que todo el mundo se quedase en plan de... Claro, porque nunca nadie me había escuchado tocar. Entonces le escribió una nota a mi madre en la agenda y le dijo, tenías razón, no la puedo suspender porque lo hace muy bien y el cuaderno está impoluto, efectivamente. Y este es el tema de la alta capacidad que comentaba. La grandísima diferencia entre pensar que una alumna no sabe hacer absolutamente nada, no sabe tocar la flauta, no sabe tal, a lo que en realidad sabe hacer. Claro, la diferencia es tan grande que al final se genera un problema de identidad muy serio, de quién proyecto ser y quién soy en realidad, ¿no? Y bueno, como conclusión, lo primero decir que Nietzsche me la pela, que no tienes razón, Nietzsche, ¿qué te digo? Que me parece muy bien tu teoría, pero que yo no soy una persona débil, soy un ser humano, chico, que de verdad, que simplemente eres un ser humano. Estás programado para eso. Lo que pasa es que, bueno, tienes que aprender, ser consciente de lo que haces y lo que no haces y de por qué lo haces, intentar trabajar para cambiarlo si es algo que te está perjudicando, evidentemente. Y que, como se comentó en la última tertulia que tuvimos con Patricia García, psicóloga, intentar encajar es algo normal, no es algo malo per se. Lo raro, de hecho, sería no querer encajar desde el principio. El objetivo es poder encontrar un equilibrio para poder estar bien contigo mismo y poder estar bien con los demás. Y solucionar esos problemas de baja autoestima y de inseguridad que tanto nos perjudican. Porque las consecuencias que tiene todo esto en la etapa adulta son, como ya he dicho, dos. O te sientes un auténtico fracaso porque nunca has hecho nada, porque una vez te dijeron que lo que hiciste no valía, te sientes frustrado y fracasado durante toda tu vida y llega un momento en el que piensas que ya no hay marcha atrás, que ya no puedes hacer nada y que vas a seguir siendo siempre un fracaso. Y luego está la otra parte, que es lo que me pasó a mí, que te mantienes en el medio, prudente, intentas pasar desapercibida, ocultarte, ser esa persona responsable y perfecta que crees que todo el mundo quiere que seas, pero cuando por dentro eres muchísimo más grande de lo que muestras. En ambos casos, trabajar con un profesional, tu autoestima y tu seguridad te va a ayudar mucho, sobre todo para sentirte bien contigo mismo, porque como dije en el vídeo anterior, creo recordar, para estar bien con los demás tienes que estar bien contigo mismo. Y sí, es una mierda, y con la boca grande lo digo, tener que sufrir de adulto las consecuencias de las cosas que se hicieron mal cuando tú eras un niño o una niña o cuando eras un alumno. En el colegio contigo lo hicieron mal, pero la responsabilidad ahora es tuya. Siempre puedes pedir ayuda, ya sabes que yo siempre recomiendo acompañamiento. Y eso, que yo sé que es muy difícil ser uno mismo, una misma, mostrar las cosas que te gustan, mostrar las cosas que sabes hacer y no sentirte inseguro, es muy difícil. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya animado a ser tú mismo, que te haya ayudado a entender por qué ocultas tus capacidades, que no eres débil por ello, que eres normal, pero que necesitas trabajarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!